Saludamos a esta hora a Golpe de Opinión, más allá de la noticia, parte central. El fin de semana se habló bastante del servicio militar obligatorio para las mujeres. Una propuesta que nació desde la Vicepresidencia de la República. Ya la Vicepresidencia ha emitido un comunicado sobre esta propuesta de la política de género para las fuerzas militares. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son las preguntas que quedan en el aire referente a esta iniciativa? ¿Es verdad que desde el gobierno se quiere implementar el servicio obligatorio? ¿Quiénes podrían acceder? Pues vamos a hablar sobre esa propuesta en los primeros minutos de Golpe de Opinión, más allá de la noticia. Saludamos a esta hora en primera instancia a la columnista Adriana Avilés. Adriana, bienvenida a Ecos del Conveima, gracias por estar con nosotros. Gracias, Julio, muy buen día y también un saludo muy especial para todos los seguidores de Ecos del Conveima. Adriana, en primera instancia, hay una publicación de la Vicepresidencia de Colombia que se hizo hace algunos días donde se insinuaba esta propuesta. Ahora la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien ha dado bastantes tumbos frente a propuestas y situaciones en el gobierno, dice que sobre la política de género pues no tiene nada que ver con una situación que tenga que llevar al servicio militar obligatorio para las mujeres. Pero ¿qué pasaría en Colombia si se llega a generar esa propuesta y una creación a futuro de esa figura? Bueno, varias cosas para decir. Primero, contarle a los seguidores que el servicio militar obligatorio en Colombia es un deber constitucional dirigido a todos los colombianos a servir a la patria, y eso se encuentra en la ley 1861 del 2017, y ahí precisamente en el artículo 4 lo indica, y quienes deben prestar el servicio militar obligatorio son los hombres al cumplir la mayoría de edad, y lo hacen por 12 meses. Ahora bien, dentro de ese mismo articulado hay un parágrafo, el parágrafo número 1, y lo quiero decir textualmente, donde dice que la mujer podría prestar el servicio militar de manera voluntaria y será obligatorio cuando las circunstancias del país lo exijan y el gobierno nacional lo determine, y tendrán derechos a estímulos y prerrogativas que establece la ley. Ahora bien, aquí es claramente evidente que aunque tengamos un servicio militar obligatorio para hombres, se deja la puerta abierta para que las mujeres de manera voluntaria lo puedan hacer. Y de hecho lo hemos visto. Miren ustedes que en el año 2019 Amanda Velázquez fue la primera mujer en recibir la libreta militar, una médica de profesión. Que hoy quieran pasarlo ya de manera obligatoria, que ha sido como una de las propuestas o lo que se pudo evidenciar en la reunión donde estuvo la vicepresidenta con la fuerza pública, donde aparentemente aquí se promueve el servicio militar obligatorio para las mujeres, pero con una connotación adicional para frenar los abusos sexuales. Entonces yo creo, Julio, que ahí precisamente se centra la discusión. ¿Qué tiene que ver con que entonces las mujeres presten servicio militar obligatorio para frenar los abusos sexuales? Yo creo que eso es totalmente en contravía. Lo uno no tendría que ver con lo otro. Ahora han emitido un nuevo comunicado o un comunicado oficial de parte de la vicepresidenta, donde dicen que en ningún momento han propuesto dicha afirmación, y que lo que básicamente lo que quieren hacer es fortalecer a las fuerzas militares en aras de tener una mesa en conjunto que trabaje por la defensa de los derechos de las mujeres. Sí, y quiero saludar también a Susan Porras, está con nosotros, ella es abogada. Susan, bienvenida a Golpe de Opinión. Ya, listo, Julio. Como le venía diciendo, pues para mí, como ciudadana que estoy en contra del servicio militar obligatorio en Colombia, es una defecio que Marta Lucía traiga a colación un proyecto de ley que incentivó siendo ministra de Justicia en la presidencia de Álvaro Uribe Vélez. El tema es, Julio, que me parece descabellado porque ella no puede asegurar que obligando a la mujer a prestar servicio militar, esta pueda como eximirse de abusos o de maltratos por parte de los hombres en la sociedad. Entonces yo considero que es una idea descabellada, un planteamiento salido de contexto por parte de Marta Lucía Ramírez, quien se supone que nos representa a nosotras las mujeres de este país, y concuerdo con lo que dice la senadora Angélica Lozano a nivel nacional. El servicio no debe existir. Lo que debería existir es la posibilidad, Julio. No considero que sea oportuno y que tampoco sea pertinente traer a colación ese tema, y mucho menos que sea viable. Otro tipo de estrategias, o se deben implementar otro tipo de políticas para prever el maltrato hacia las mujeres.
por ejemplo, Olga Yolanda Sánchez dice en redes sociales, no estoy de acuerdo. Dice Alexandra Peña, tan charra esa propuesta que hace la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. También nos dice Valentina Hernández, no estoy de acuerdo con esta propuesta, creo que no es viable en Colombia. ¿Es viable para los hombres pero no para las mujeres? Adriana Vilés. No, yo en ese sentido creo que el servicio militar no debería ser obligatorio en Colombia, que se debería ser voluntario para servirle a la patria. Ahora bien, esto nos pondría en una misma línea de equidad. Y precisamente en las redes sociales se ha abierto el debate de que entonces las mujeres piden equidad, pero al momento de hablar de un servicio militar obligatorio, entonces, ¿de cuál equidad estamos hablando? Y en ese sentido, considero que el servicio militar debería, repito, ser voluntario y que todas las mujeres y hombres que quieran prestar el servicio militar lo hagan para pues obviamente ejercer ese derecho. Ahora bien, pues hay países donde es obligatorio el servicio militar para mujeres, aproximadamente son como en 8 países, siendo muy relevante la presencia femenina en las fuerzas militares en Corea del Norte, en Israel, en Libia, incluso en Noruega. Creo que ese es un debate profundo que deberíamos dar, pero no solamente en eso se tiene que centrar la discusión. Más allá de esto es cómo de esta manera se va a erradicar, frenar la violencia sexual contra las niñas y las mujeres por parte de los militares, como los casos que hemos visto en los últimos meses. Y para ello, pues vuelvo a hacer referencia al comunicado de la vicepresidenta, donde dice que en un mes se tendrá acá una mesa de trabajo precisamente que va a reunir las fuerzas militares, la fuerza pública, para crear estrategias y poder defender los derechos de las mujeres y de las niñas. Y digamos que esta estrategia va dirigida a la fuerza pública. Me parece que en esa línea es acertado pensar en comenzar a educar no solamente a los militares, a la fuerza pública, sino a la sociedad en general, ¿sí? Para que de esta manera podamos frenar y mitigar los abusos que se vienen cometiendo. Ahora bien, yo creo que esto necesita el concurso absolutamente de toda la sociedad civil y que estemos prestos no solamente a defender los derechos de las mujeres y las niñas, sino de la sociedad en general. Y le preguntaba a Adriana Vilés, ahora se lo pregunto a Susan Porras, ¿por qué los hombres sí, por qué las mujeres no? ¿Debe ser el servicio militar obligatorio para todos? ¿No debe ser obligatorio? Y antes de que me responda Susan, hay algunos comentarios. Dice Isabela Barbosa, que seamos mujeres no quiere decir que no podamos hacer tales cosas como prestar el servicio militar. Flor Campuzano, esa vieja no sabe qué debe sacar para evitar las investigaciones importantes. Está hablando de Marta Lucía Ramírez. Susan Porras, ¿qué opinas sobre este tema? Julio, no sé si al principio cuando con tu interferencia no alcanzaron a escuchar, pero manifestaba que mi posición es un rotundo no frente a la obligatoriedad del servicio militar en Colombia, bien sea para hombres o sea para mujeres. Lo que yo comparto y lo que yo digo, Julio, es que debe existir la profesionalización del servicio y que sean las personas quienes por vocación, como lo manifestaba Adriana, desean acudir a ser parte de la fuerza pública en Colombia. Entonces, ¿qué es lo triste y lo lamentable acá, Julio? Que el servicio militar obligatorio no lo prestan las personas de estrato 4, 5 o 6. El servicio militar acá lo prestan las personas de estrato bajo y sobre todo los campesinos, la gente de la zona rural que no tiene oportunidades, es la que está obligada y que no tiene cómo pagar una tarjeta militar, una libreta militar, es la que está obligada a acudir allá, y eso es la llamada carne de cañón en esta guerra que vivimos desde hace más de 50 años y que todavía no logra culminar. Entonces, por tal razón, yo acá no distingo si es de hombres o de mujeres, sino que en mi opinión personal, el servicio militar obligatorio no debería existir para ninguno de los dos géneros que existen. Sí, dice Susi Manrique, estoy totalmente de acuerdo, sería maravilloso. Y sí, tuvimos algunos problemas con la conexión al principio con Susan Porras y quizás no pudimos escuchar. Por acá trepada en un árbol. Ay, Dios mío, con cuidado se cae, Susan. Hay otros seguidores que opinan lo siguiente. En el Facebook de Ecos del Conveima, también a esta hora, Sandra Restrepo, la libreta militar es algo que se requiere en Colombia, pero no debe ser obligatorio el servicio militar. Adriana Vilés,
¿Qué se debe hacer respecto a esto en Colombia? Sobre jurisprudencia, leyes, normas, sobre la situación militar y la necesidad de una libreta, en el caso de los hombres, para ir al trabajo, entre otras cosas. Bien, antes de contestar esa pregunta, Julio, me parece relevante decirle a todos los seguidores, e incluso el gobierno nacional, que los colombianos estamos pensando, y ya la historia nos lo ha demostrado, que necesitamos un gobierno que le apueste a las políticas públicas integrales y que exista mayor inversión precisamente a esas políticas públicas. Por ejemplo, hoy vemos una red de salud hospitalaria deficiente frente a esta crisis de emergencia en salud pública. Y hemos visto cómo gobierno tras gobierno, sobre todo los últimos gobiernos, han invertido es para la guerra, cuando debemos apostarle a la paz y a lograr precisamente esos acuerdos de paz. Y lo que esta propuesta incita es que estamos lejos aún de lograr esa paz. Y esa paz también incluye la defensa de los derechos humanos, la defensa tanto para hombres como para mujeres. Ahora bien, para poder avanzar en el servicio militar obligatorio, pues hace un momento Susan lo explicaba, la gente debe de manera obligatoria pues prestar el servicio porque no pueden pagar el costo que implica tener una tarjeta o tener ya haber prestado el servicio militar. Entonces también aquí seguimos hablando de una inequidad social y una brecha enorme a la cual ponen por supuesto siempre en carne de cañón a los más pobres, a los más vulnerables, a los campesinos que no tienen cómo pagar esa tarjeta militar. Yo creo que el gobierno debería optar por otros mecanismos. Entiendo que en este caso las fuerzas militares o necesitan tener hombres que le presten servicio a la patria o tener unos dineros para hacer financiada la guerra, pero más allá de eso tenemos que evolucionar como país y crear otras estrategias que precisamente permitan que esa brecha tan enorme social que tenemos en Colombia pues se vaya reduciendo. Sí, dice Melania Peña, ¿será que la señora Marta Lucía, si tiene una hija, la manda a pagar servicio militar? Yo tengo una pregunta, Julio, y me gustaría hacerla acá en este panel. Los jóvenes tengan acceso a la educación, porque en vez del Estado de asegurarle ¿cómo se llama? Es una escopeta, no sé con qué, un armamento para que vayan al monte, no asegura un cupo en una universidad pública donde la gente pueda profesionalizarse en la carrera que deseen. Y eso hace parte de la brecha que dice Adriana, porque es que acá, desafortunadamente, la desigualdad social en nuestro país es bastante grande. Y si sigue ese modelo de gobierno que nos ha gobernado durante tantos años, va a ser imposible cambiar esto, porque para ellos prioridad no es la educación, porque para ellos prioridad no es la salud, porque para ellos prioridad no es el medio ambiente, sino tienen un modelo diferente de ideas que ejecutan a través de políticas de gobierno que lo hacen, que va en contra del pueblo, Julio. Entonces por eso yo siempre invito a la gente a reflexionar. Acá debería ser obligatorio que se cumplan nuestros derechos fundamentales, los básicos, los que trae la Constitución. No debería ser obligación ir a la guerra, no debería ser obligación que te cumplo 18 años y el más pobre, claro, el que no tiene con qué pagar la libreta, le reciban con un armamento listo para enfrentar la situación. Ahora bien, el doctor Negret, defensor del pueblo, en algún momento interpuso una demanda frente a la duración del servicio militar en Colombia, porque es que diferenciaban entre el escolarizado y el no escolarizado. Entonces, el que no estuviera escolarizado, que no tuviera bachillerato, tenía que acudir durante 18 meses a prestar el servicio militar. Pero el que estaba escolarizado eran 12 meses nada más. Entonces, decía el doctor Negret, ¿por qué razón tiene que existir esa diferencia si es que los no escolarizados son los campesinos? La educación. Entonces, ¿de qué forma nosotros podemos evitar que exista esa diferenciación entre el escolarizado y no escolarizado con el tiempo? Y gracias a Dios la Corte Constitucional tumbó parte de esa ley y determinó que nada más fueron 12 meses para la prestación del servicio militar y que fuera voluntad de la persona, estando allá, si decidía hacer los 6 meses o no restantes para el servicio militar obligatorio. Pero entonces se da cuenta, Julio, como bueno, tiene que entrar a intervenir la Defensoría del Pueblo, personerías, obviamente pocas veces lo hace el Ejecutivo, pocas veces lo hace, pero es como en Colombia algún día pueden cambiar esto, que la obligación, la obligatoriedad de asistir a algo sea a la universidad y no a la guerra. Entonces sí quiero dejar esa reflexión con ustedes acá en el panel. ¿Qué opina de la reflexión que hace Susan Porras, Adriana Vilés? Y les agrego lo siguiente, dice Isabela Barbosa, es que ¿por qué
que dicen que es guerra, porque son tan amarillistas de ver el servicio militar como una guerra. ¿Qué responderle a este usuario y qué piensa de la propuesta que hace Susan Porras en este panel, Adriana? Bien, totalmente de acuerdo con lo que argumenta Susan. Nosotros necesitamos precisamente en aras de la igualdad, en aras de la equidad, también brindarle a esa población vulnerada como los campesinos el acceso a la educación, el acceso a la tecnología, ¿sí? A la salud, cosas tan mínimas y básicas que un país debería garantizarle a sus ciudadanos. Y vemos entonces gobiernos lejos de poder satisfacer esas necesidades tan básicas. Ahora bien, lo que dice la señora que comenta en el Facebook Live es claramente que hemos vivido más de 50 años en una violencia y una guerra, y eso no es una mentira, es una realidad. Lo que pasa es que quienes vivimos en la ciudad nos ha tocado de una u otra forma menos duro quienes están en el campo y han puesto sus hijos a frentear y han puesto sus hijos a la guerra. Cuando nosotros hemos hablado de que prestar el servicio militar es de una u otra forma incentivar una inversión del gobierno nacional para la guerra, es porque es claro, porque siempre la mayoría del recurso del Producto Interno Bruto ha sido para la guerra, no para los sectores que necesitamos fortalecer para que se preste un servicio a la sociedad, como lo que decía hace un momento, educación, salud. No estamos siendo amarillistas en ningún momento al decir que el servicio militar tiene que ver con la guerra, no, de hecho es necesario tener la fuerza pública por toda la connotación que ella tiene, pero más allá de esto, la discusión es mucho más profunda y es cómo fortalecemos a la sociedad civil, a las comunidades, para que precisamente en una crisis como la que está viviendo el mundo y Colombia, donde los índices de contagiados, los índices de las personas que fallecen por COVID, se da precisamente porque no tenemos una red hospitalaria fuerte para poderlos atender. Digamos que de una u otra forma queremos es que no se motive a la guerra, ¿sí? Que tengamos por medio de la fuerza pública, pero no se motive más a la guerra y se motive realmente a seguir una línea que nos conduzca a la paz. Así es. Así es, Adriana. Sí, Susan, sobre el tema de la seguidora, ya para ir cerrando el tema y agradeciéndoles desde luego estar hoy en Golpe de Opinión, sobre por qué son amarillistas y hablan de guerra en Colombia. Porque existe, así es sencillo, porque es que no es una utopía, es una realidad. Desafortunadamente, para los que la ven desde el sofá de su casa es mucho más cómoda. Yo fui vocera del proceso de paz y 100% lo voy a respaldar, y por eso mismo es que quiero que algún día en Colombia las cosas cambien y no sean los menos favorecidos los que tengan que ir allá a hacer carne de cañón de las fuerzas militares. Y por eso es lo que yo dije desde el principio. Claro, y comparto la posición de Adriana, las fuerzas militares deben existir. El servicio militar obligatorio, en mi opinión, no, pero pues en estos momentos no está regulado por la Constitución, entonces tiene que estar. Pero ¿por qué no puede hacerlo la gente por convicción? Así como los que eligen ser médicos, así como los que eligen ser ingenieros, los que eligen ser, no sé, diferentes profesiones. Que sea la vocación del servicio militar y defender la soberanía y defender la patria. Lo que lleva al ciudadano a esa otra opción, porque podemos hablar, y es un poco difícil comparar estas dos situaciones, pero lo mismo pasaba con los campesinos que decían refugiarse en la guerrilla. Algunos le reclutaban, sí, porque sí que no lo reclutan, es mentira, pero muchos se encontraban en la guerrilla como su forma de vida, de ir a prestar el servicio bajo la ilegalidad por recibir 400,000 pesos de sueldo, porque es que oportunidades no hay. Entonces no es amarillismo, la guerra existe. Y desafortunadamente esos soldados profesionales que prestan un servicio militar son los que van adelante de la tropa, a los primeros que disparan, a los primeros que matan, a los primeros que se llevan, y son tan humanos como ella, como nosotros que estamos acá detrás de esta pantalla. Y por tal razón no es amarillismo, sino es decir, acá en Colombia los que nos gobiernan nos tienen listos para la guerra, nos tienen listos para ir a prestar allá y armarnos, pero no nos tienen listos para la educación, no nos tienen listos para brindarnos oportunidades diferentes para ser ciudadanos diferentes, sino únicamente eso, lo que las alimenta a ellos, el armamento, porque es un negocio también, y vivir en conflicto, porque si no se les acaba el caballito de batalla para hacer política en este país. Para cerrar el tema hay 3 comentarios. Isabela Barbosa dice: yo veo el servicio militar como una oportunidad de cambio para todos nosotros. ¿Qué tal si con el servicio militar femenino hacemos un cambio y todo evoluciona de la mejor manera? Dice, ¡por Dios! Sí, dice Juan Carlos Valderrama: mujeres y hombres teniendo en cuenta el principio de legalidad. Aquí las esperamos en las fuerzas militares.
Adriana, si usted tuviera la oportunidad de devolver unos años de su vida y el servicio militar fuera obligatorio, ¿iría a las fuerzas militares? No, no necesito que sea obligatorio. De hecho, yo... ¿Le serviría a la patria? Entre mis sueños, ser reservista y quiero servirle a la patria, pero de una manera voluntaria. Ahora, vuelvo y explico, o sea, esto nos pone una línea de equidad, no necesita ser obligatorio, es un tema de que quien quiera servirle a la patria y tenga esa vocación, como ellos usan, desde esa óptica, pues hay que hacerlo y tenemos que ir a defendernos y defender esta nación. Pero más allá de esto, repito, ¿dónde queda la inversión social? Yo prefiero regalarle a los niños en las veredas, regalemos libros, cuadernos, lápices y no los motivemos que la única opción de vida sea ir a la guerra. ¿Y Susan iría a las fuerzas militares? ¿Pagaría servicio? Julio, voy a confesar algo. En algún momento, cuando me gradué de abogada, pensé en ingresar a la General Santander. Como que dije, no, quiero hacerlo, pero por voluntad y porque también tenía los medios para hacerlo, que no todas las personas no cuentan con esa posibilidad. Y concuerdo con el tema de Adriana, ya porque me nací a mí siquiera decir que quería ingresar y después me arrepentí. Pero si fuera el servicio militar obligatorio para las mujeres, yo no, o sea, no. Además, porque una cosa es diferente es prestar el servicio y otra cosa es hacerme profesional en las Fuerzas Armadas. Esas son dos cosas totalmente diferentes. Una con ventajas y la otra con desventajas. Entonces, para mí no lo haría. Susan encontró el amor y desistió de las fuerzas militares. Adriana Vilés, gracias por estar con nosotros. Julio, muchas gracias por la invitación y creo que esta serie de escenarios son necesarios para el debate. O sea, aquí no se trata de quien tenga la verdad absoluta, se trata de que como sociedad estemos precisamente en un debate en posiciones distintas para construir historias diferentes a las que hemos conocido. Un saludo muy especial a todos los seguidores de Ecos del Condema y por supuesto a la doctora Susan, allá desde donde se encuentra en la zona rural. Susan, gracias por estar con nosotros. A ustedes, Adriana, un gusto compartir este espacio contigo, con Julio. Muchas gracias a Ecos del Convenio por la invitación, por siempre estar tan pendiente y como tratando estos temas tan complejos pero tan necesarios accionar, porque es muy fácil opinar desde el sillón de la casa, pero otra cosa es diferente cuando eres campesino, cuando no hay oportunidades y cuando el campo está olvidado por parte del Estado. Un saludo para todos, gracias. Golpes de opinión más allá de la noticia.